para que no se diga, ¿no? No, que no estaba de acuerdo, no, que no sabía, no, que no estaba conociendo, etcétera. Entonces, hoy quisiera que definamos cuándo va a ser o cuándo tomamos el primer parcial. Quiero comentarios, quiero que participen. A ver, adelante, jóvenes. Hola, Me parece que no hay... parece bien el día martes, ingeniero. Sí, igual a mí, ingeniero, el día martes, por mi parte, ¿no? Ya, está bien, el martes entonces, a ver los otros estudiantes, ¿no? Después salen hablando, no, que yo no estaba de acuerdo, etcétera, ¿no? Día martes, está bien, a las 4 de la tarde. Pero a que el día sábado, el primer parcial va a ser presencial, no se olviden, ¿no? Va a ser presencial y en las instalaciones de los módulos de la universidad, ¿no? Ahí veremos en qué aula nos juntamos, creo que es el 260-04 el que está asignado y ahí tenemos que juntarnos, ¿no? ¿Y qué más? A ver, ¿y el día sábado pasamos virtual o pasamos presencial? Virtual, ingeniero, los días martes que sea presencial. ¿Qué dicen los otros? Virtual igual, ingeniero. Listo, listo, entonces no se habla más. El día martes a estas horas vamos a estar dando nuestro primer parcial de manera presencial, ¿no? Y el día sábado vamos a pasar de manera virtual los ejercicios, ¿no? El sábado vamos a resolver ejercicios. El sábado, como todas las clases, nadie está obligado a asistir, ¿no? Nadie está obligado a asistir y aquí asiste el quien quiere asistir, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Entonces, nos vemos el día sábado a las 7 de la mañana, ¿no? De forma virtual. El martes a estas horas estamos dando nuestro primer parcial. Quiero decirles que el sábado, aparte de pasar la parte práctica o la clase práctica, vamos a tomar una evaluación continua. Cosa que entremos con 4 evaluaciones continuas, ¿no? Con 4 evaluaciones continuas al primer parcial. Y se supone que vamos a hacer otros 4 para el segundo parcial. Más o menos como 8 evaluaciones continuas vamos a tener durante todo el semestre. Entonces, quiero pedirles que eso anoten, ¿no? Anoten, registren para que no se diga después no sabía, no tenía conocimiento, etcétera, ¿ya? Entonces, el día martes, primer parcial, teoría y práctica. El sábado pasamos la parte práctica. Ahí traigan todos los ejercicios que puedan tener, ¿no? Tráiganlo, revísenlo, a ver cuál no lo pueden resolver, lo resolvemos y ya estamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá para que avancemos? Vamos a hacer una clase cortita, vamos a pasar. Hola. Hola. Muy bien, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar, vamos a avanzar. ¿Saben qué, queridos estudiantes? No sé qué pasa, o sea, no preguntan nada, no participan. Yo creo que el martes me voy a desquitar con ustedes, ¿no? Ya que no me preguntan, yo voy a tener que preguntarles. Todo lo que pueda les voy a preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver este temita que es de recursos minerales, ¿no? Vamos a ver este tema de recursos minerales. Lo vamos a hacer más corto que podamos para que ustedes tengan tiempo, ¿no? Y además yo esto se los voy a pasar, voy a colgar en el aula virtual, o sea, va a estar en todas las partes, ¿no? El texto lo tienen, ¿no? Les puedo pasar otros libros en PDF para que ustedes puedan ver, etcétera, pero está, ¿no? Ya está. Entonces, hoy vamos a ver recursos minerales, ¿no? Vamos a hacer una clase corta, como les digo, voy a tratar de no cansarles mucho, pero también necesito que cuando ustedes no entiendan, pregunten, ¿no? Y yo también voy a parar en alguna parte y les voy a hacer las preguntas. Quisiera que no se chuñeen, ¿no? Digamos, cierran el micrófono y cierran el video y se van a andar, digamos, ¿no? Entonces, no quisiera que hagamos eso.
Ok, Ingeniero, entonces, adelante. ingeniero, disculpe una pregunta. ¿El primer parcial en lo que es la teoría va a entrar hasta este tema que vamos a avanzar Hasta ahorita? este tema donde hoy vamos a avanzar, ¿no? Hasta donde estamos avanzando hoy día. Ya, ingeniero, gracias. Ok, ok, ¿alguien más? Por favor, pregunten, ¿no? Pregunten. Hoy vamos a hablar entonces de recursos minerales, ¿no? Los minerales, ¿no? Son elementos inorgánicos, ¿no? Tenemos que entender la parte orgánica y la parte inorgánica. Son inorgánicos, ¿no? O sales que se encuentran de forma natural. Y yo quiero decirles algo, ¿no? Todos los recursos naturales, ¿no? Están en la naturaleza, ¿no? Están en la naturaleza y están sobre este planeta Tierra. Y vamos a ver que todo lo que nosotros utilizamos está en este planeta, ¿no? Muchos son vitales, es decir, ¿no? Nuestro cuerpo necesita, ¿no? Y ya vamos a ver qué tipo de clasificación le damos a esto, ¿no? Para los organismos y deben obtenerse a través de la dieta, es decir, tenemos que consumir, ¿no? Y les voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Para que de alguna manera se entienda esto. Un mineral es un conjunto, ¿no? Formado de elementos químicos, y eso también tenemos que entender, ¿no? Tiene una composición química, en otras palabras, ¿no? Los minerales. Los minerales también son nutrimentos esenciales, es decir, están en los organismos vivos y no se pueden reemplazar con otros minerales, ¿no? No se pueden reemplazar. Además, intervienen en la formación de algunas partes como, ¿no? Como los huesos, la sangre, etcétera, ¿no? Están presentes ahí. Y en este tiempo, digamos, de pandemia que hemos tenido, estas cosas han tenido que sobresalir para poder comprender, para poder paliar o para poder mitigar, ¿no? El COVID-19, ¿no? Para que pueda de alguna manera ser combatido, ¿no? La mayor parte de este contenido no está distribuido uniformemente, ¿no? Y eso, otra vez volvemos a lo que son las dimensiones de los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales no están distribuidos de manera uniforme. Si no, todo el mundo tendría, ¿no? Minerales, todo el mundo tendría oro, ¿no? Todo el mundo. Entonces, no, ¿no? Los minerales no están distribuidos, ¿no? Y además las concentraciones varían, ¿no? Varían aquí de una zona a otra zona. Los mineros, por ejemplo, cuando encuentran una beta minera, están alegres, después la beta se pierde, se ponen tristes, etcétera, ¿no? La concentración, ¿no? Y la distribución no es uniforme, ¿no? Entonces los minerales tienen propiedades, ¿no? Y ahí hablamos, ¿no? Cuando hablamos de suelo, ¿no? De minerales, ¿no? Tienen propiedades físicas y químicas. Eso tenemos que entender. Propiedades físicas y propiedades químicas tienen los recursos minerales, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son sus propiedades físicas y cuáles son sus propiedades químicas, ¿no? De los minerales. Propiedades físicas, dice, ¿no? De los minerales constituye una ayuda importante para identificarlos y caracterizarlos. Es decir, de acuerdo a las propiedades físicas, uno les puede describir a los minerales, les puede decir, caracterizarlos, ¿no? Decir cómo son, qué peso tienen, ¿no? Qué color tiene, etcétera, ¿no? Las propiedades más importantes, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades físicas? El rayado, ¿no? Ustedes han de haber visto que a algún mineral se le puede rayar, ¿no? Y queda la raya marcada, no se borra, digamos, ¿no? Tiene un color, ¿no? Por ejemplo, el oro es medio amarillo, ¿no? La plata es blanca, ¿no? Algunas piedras preciosas son rojo, otros son verde, otros son azul, etc. Tiene color. Hay algunos que tienen fractura, es decir, se ve como si tuviera rajado, esa es fractura, ¿no? Algunos son durísimos, ¿no? Como por ejemplo el diamante es muy duro. Algunos son maleables, es decir, el oro, por ejemplo, se le puede dar forma, etcétera, ¿no? Algunos brillan, algunos tienen color mate, ¿no? La densidad relativa, o sea, la relación entre la masa y su volumen, y algunos son fluorescentes o fosforescentes, ¿no? Entonces, esas son propiedades físicas de los minerales, ¿no? Propiedades físicas de los minerales. Y tienen también propiedades químicas, dice. La composición química es la propiedad más importante para identificar los minerales. O sea, tenemos que decir, ¿no es cierto?, ¿qué composición tiene? ¿Cuánto por ciento de plata está? ¿Cuánto por ciento es oro? ¿Cuánto por ciento es estaño? ¿Cuánto por ciento es hierro? Etcétera, ¿no? Entonces, para poderlos identificar. Entonces, y estos
Y estas formas de analizar, ¿no?, la parte química están estandarizadas a nivel internacional para poder decir, ¿no?, lo que si yo mido aquí una roca, encuentro con un mineral, ¿no?, y digo que tiene 7% de oro, lo llevan a otro laboratorio, igual tiene que estar el 7%, o por lo menos cerca a eso, ¿no? Eso quiere decir que son, que se pueden medir las propiedades químicas, pero que deben ser, o que estandarizados y que tienen que dar más o menos el mismo resultado, ¿no? Entonces, clasificación o propiedad química de los minerales, ¿no? Y ahora entramos a lo que son los recursos minerales, ¿no? Hace ratito estábamos hablando solamente de mineral, ¿no? Ahora vamos a hablar de recursos minerales, ¿no? Recursos minerales, ¿no? Son bienes, materias primas que tienen una utilidad, una relación a un objetivo. ¿Para qué? ¿No? Ustedes dirán ahora, por ejemplo, las piedras preciosas, ¿no? Sirven para hacer joyas, ¿no? Sortijas, ¿no? Qué sé yo, joyas para las damas, etcétera, ¿no? Tiene un objetivo. Podríamos decir del hierro sirve pues para construir motores o para la construcción, etcétera, ¿no? Recurso mineral. De este modo, un recurso permite satisfacer necesidades particulares o sustituir un mineral por otra parte es un material inorgánico que se encuentra en la naturaleza, ¿no? En la corteza terrestre, ¿no? O sea, no hemos traído, digamos, no hemos sacado el mineral que está, digamos, debajo del mar, todavía no hemos llegado a ese extremo, ¿no? Pero sí en petróleo hemos llegado, ¿no? Estamos extrayendo petróleo debajo del mar. Aquí no, solamente lo que hemos utilizado está en la corteza terrestre, ¿no? Para que un poco se entienda, ¿no? La mayoría de los recursos naturales que la humanidad necesita se han extraído hasta ahora de la corteza terrestre. Es decir, no hemos extraído otra parte, ¿no? Y espero que no lo utilicemos, que no necesitemos, digamos, extraer de profundidades mucho más complejas, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Fíjense, estas cositas son los que nosotros debemos comprender, ¿no? Cuando hablemos de recursos minerales no vamos a salir mineros, ¿no? No vamos a salir tampoco geólogos, pero vamos a entender, ¿no? Y mucho más cuando hablemos del departamento de Santa Cruz, y yo les voy a ir adelantando algo. Santa Cruz puede ser un departamento minero más que cualquier otro departamento, ¿no? Pero no es, ¿no es cierto? Entonces, los recursos minerales se clasifican en recursos minerales metálicos y los no metálicos, ¿no? Esa es una clasificación grande. Esa es una clasificación macro que se tiene de los recursos minerales. Metálicos y no metálicos. Y cuando se habla de metálicos, obviamente estamos hablando de la parte de los metales, ¿no? Estamos hablando de oro, de plata, de zinc, ¿no? De estaño, de plomo, etcétera, ¿no? De eso estamos hablando. Y cuando hablamos de recursos minerales no metálicos, estamos hablando de, ¿no? Por ejemplo, los materiales de construcción. Hay mucha gente que dice que son áridos. Sí, es verdad, es árido, pero es un recurso mineral no metálico. Aquí van a estar las piedras preciosas, ¿no? Aquí van a estar los mármoles, ¿no? Aquí van a estar todo lo que se construye, las arcillas, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos en casa está dentro de esta clasificación, no metálicos. Entonces, cuando hablamos de recursos minerales metálicos, no vamos a decir que son los metales, ¿no? Los metales. Y cuando hablamos de metales podemos hablar pues de, ¿no? Por ejemplo, el material hierro para la construcción, ¿no? Podemos hablar para la construcción de trenes, para la construcción de aviones, ¿no? Los metales que se utilizan, los cables que tenemos, ¿no? Ahorita tenemos cables por todo ello, tendido eléctrico, ¿no? Tenemos tendidos subterráneos, ¿no? Tenemos oro, metales preciosos, etcétera. Entonces, todo eso son recursos minerales metálicos, ¿no? Metálicos. Pero también están los recursos minerales no metálicos. Entonces, y aquí quiero que se entiendan, ¿no? Yo no sé si ustedes escucharon, a ver cuánto, debe ser un mes atrás, ¿no? En el municipio del Torno estaban bloqueando, ¿no? Porque una empresa se había adjudicado para explotar caliza en una de las serranías del municipio del Torno, ¿no? Entonces, ¿qué son esos? Todos los áridos, todo lo que se extrae, todo lo que se necesita para construir, por ejemplo, las viviendas, son recursos minerales no metálicos, ¿no? No metálicos. Y ahí tenemos, ¿no? Ripio, piedras preciosas, serpentinas, todo lo que está para la construcción, que no es metal,
pero que se utiliza, son recursos minerales no metálicos. Y entre ellos están las piedras preciosas, ¿no? Y las piedras semipreciosas que hay. Entonces, esos son recursos minerales no metálicos. A veces nosotros no damos importancia, ¿no? Por ejemplo, a los áridos, ¿no? Y son los que con eso se construyen, ¿no? Por ejemplo, todos los revestimientos. Yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, en sus casas, ¿no? Especialmente en las cocinas, ¿no? En los baños tienen revestimiento y sus mesas son de mármoles, ¿no? O granito. Esos son recursos minerales no metálicos. No, algunas casas tienen molduras, algunas casas, por ejemplo, tienen un tumbado que está hecha de estuco, ¿no? O de yeso, ¿no? Tienen molduras. Pues esos son recursos minerales no metálicos. Entonces, tenemos que comprender que esos recursos minerales no metálicos ha permitido construir, ¿no? Todas las ciudades del mundo, no solamente el de Santa Cruz, ¿no? Todas las ciudades del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender como recursos minerales no metálicos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una cocina, ¿no? Una cocina, ok, ¿no? Terminado con mesones de granito, pueden ser mesones de mármol, ¿no? Y pueden tener un revestimiento. Entonces, ustedes dicen, aquí estamos utilizando recursos minerales no metálicos, ¿no? Ahora, los recursos minerales no metálicos o los recursos minerales se pueden clasificar, otras formas de clasificación, ¿no? Lo que hemos hecho es una clasificación muy elemental, muy general. Ahora vamos a ver otras formas de clasificación. Por ejemplo, los minerales esenciales, ¿no? Los minerales esenciales. Se llaman minerales esenciales a todos aquellos minerales que cumplen una función en un organismo, ya sea en el de las plantas, ya sea en los de los animales, pero cumple una función. Que si no hay ese mineral, no va a completar su ciclo metabólico. Es decir, ¿no? Va a dejar de crecer o simplemente va a morir ahí. Entonces, a eso se llaman minerales esenciales, ¿no? Que sí o sí deben consumirse. Uno de los minerales esenciales que debemos de consumir es el cloruro de sodio. O sea, no podemos estar. Yo le digo, les invito una sopa, ¿no? Digamos, sin sal. Alguien me podrá decir la patasca, por ejemplo, ¿no? Pero si no le echas sal, podrás comer una vez, pero 2 veces ya no lo vas a comer, 3 tampoco. Y alguna oportunidad ustedes han de haber sentido ese deseo, por ejemplo, de dulce, ¿no? Entonces tu cuerpo te está diciendo, necesito ese mineral, necesito ese nutrimento. Entonces se convierte en ese momento un mineral esencial, ¿no? No solamente en su organismo, sino también de las plantas, de los animales, etcétera, ¿no? Para que un elemento sea considerado esencial, este debe cumplir 4 condiciones. O sea, no todos son minerales esenciales, ¿no? Ahora, alguien me podrá decir, pero si eso está en la naturaleza. Sí, está en la naturaleza, pero no está distribuido de manera uniforme. Si no, pues nosotros tendríamos aquí sal, ¿no? Tendríamos cloruro de sodio, ¿no? Por patada, y tenemos que traer de los salares que tenemos en el altiplano, ¿no? Boliviano. Y así hay otros que tienen que traer de otro lado, algunos minerales que es de consumo, ¿no? Fíjense, la ingesta es insuficiente, es decir, si vos no consumís una cierta cantidad, no vas a tener dificultades en tu organismo, ¿no? Y ese es, ¿no? Reversibles, es decir, si o sea, no se puede reemplazar con otro, ¿no? O son concentraciones inadecuadas, es decir, no está en la concentración adecuada. Si el elemento del organismo no crece, no completa su ciclo vital. Si no está ese elemento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les voy a hablar de calcio, por ejemplo, ¿no? En los huesos, ¿no? Podemos hablar del hierro en la sangre, o del hierro que necesita nuestro organismo para completar su ciclo vital. Entonces, esos son elementos o minerales esenciales, ¿no? Minerales. El elemento influye directamente al organismo y está involucrado en su proceso metabólico. O sea, no podemos prescindir de eso. Y en eso está varios, ¿no? Varios elementos, ¿no? Por ejemplo, en las plantas, por ejemplo, si no hay potasio no va a hacer fotosíntesis, ¿no? Es otra cosa. Si vos tenés anemia, ¿no? Se da por la deficiencia de hierro. Y si no tenés
¿no es cierto? Y vas a tener problemas. Entonces, esos son los minerales esenciales. El efecto de dicho elemento no puede ser reemplazado por ningún otro. O sea, no, al calcio, digamos, ¿no? Ya no hay calcio, entonces magnesio, digamos. No, eso no se puede hacer, ¿no? La caseína, por ejemplo, en la leche está compuesto por calcio, ¿no? Entonces, esos son los minerales esenciales, ¿no? Pero esa es otra clasificación. Ahora tenemos otra clasificación. Se llaman minerales estratégicos y escasos. O también se le puede llamar minerales escasos y estratégicos, ¿no? ¿Por qué? Porque son minerales que demandan la alta tecnología. ¿Y cuál es esa alta tecnología, no? Hoy en día estamos en la era de la comunicación, ¿no? Usted y yo, nosotros debemos de preguntarnos, pregúntense, si están pasando por un celular, pregúntenle al celular, ¿no? ¿De qué material o de qué recursos estás hecho? ¿No? Pues si lo perdí el papelito. Hola, ¿alguien quiere conversar? ¿Alguien quiere alguna pregunta? Entonces, les decía, ¿no? Por ejemplo, le pueden preguntar a su celular de qué estás hecho. Si estás frente a un monitor en este momento, ¿no? El monitor de una computadora, preguntarle de qué material estás hecho. Esos son los minerales, ¿no? Escasos y estratégicos, ¿no? Y ahora están demandando este tipo de minerales, ¿no? A que antes probablemente no tenían ninguna demanda. Y ahí otra vez se cumple lo que hemos dicho, la dimensión de los recursos naturales, ¿no? El tiempo. Algunos minerales que en la antigüedad no valían absolutamente nada, hoy tienen un gran valor, ¿no? El tal caso, por ejemplo, para construir o para fabricar los celulares, o para los computadoras, o los microprocesadores, etcétera, ¿no? Que hoy en día estamos en esa era tecnológica. ¿De acuerdo? Esos son los minerales estratégicos y escasos, ¿no? En el caso concreto de los minerales estratégicos, ¿no? Vitales en los procesos industriales de alta tecnología, ¿no? Y en especial todo lo relacionado con el espacio. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, naves aeroespaciales, ¿no? Ahora hubo, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y ahí estaban utilizando, ¿no? Otro tipo de armamento. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿de qué mineral están hechos todo lo que se ha utilizado en esta guerra? ¿De qué mineral? ¿Qué mineral ha permitido que se construya eso? ¿No? Las comunicaciones, ¿no? Entonces, todo eso demanda otro tipo de mineral. No está hablando de oro, no está hablando de estaño, no está hablando de plata, no está hablando de esas cosas, sino está hablando otros minerales son, ¿no es cierto?, escasos y estratégicos, ¿no? En unos casos son recursos muy escasos, por eso se llaman estratégicos y escasos, ¿no? Pero que la tecnología lo demanda. Si ustedes leen, por ejemplo, esta parte, ustedes van a encontrar varios minerales escasos y estratégicos, ¿no? Que demanda la humanidad, que demanda la sociedad en este momento, en este momento que estamos viviendo, ¿no? Entre los principales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no están distribuidos de manera uniforme y están en algunos países nada más. Por ejemplo, bauxita en Guinea, cobalto en Congo, cromita en Sudáfrica, ¿no? Y así no están distribuidos de manera uniforme. Por otro lado, se menciona el litio, ¿no? El coltán, el titanio, diamantes, el cobalto, el manganeso, el aluminio, el cobre, como minerales de gran demanda actual. O sea, antes, por ejemplo, ¿a quién le iba a interesar el aluminio? ¿No? Solamente para hacer las ollas probablemente, pero hoy en día tiene una demanda altísima, ¿no? Por la tecnología que estamos utilizando. Entonces, esos son los minerales escasos y estratégicos, ¿no? Los yacimientos minerales son difíciles de encontrar y su explotación resulta costosa, además son agotables. Es decir, son recursos que en algún momento ya no van a estar. Y seguramente la humanidad va a buscar para poder reemplazar con otros minerales, ¿no? La demanda de determinados minerales es muy alta. La reserva de estos recursos pueden agotarse en un corto tiempo. Es decir, no tenemos, o sea, no se van a regenerar, ¿no? Por eso se constituyen en escasos y estratégicos, ¿no? Por ejemplo, una nave espacial, y uno tiene que preguntarse, ¿de qué está construido? ¿Cuáles son los minerales que están en la construcción de este tipo de naves, ¿no? Y esta es una muestra, ¿no? Y ahí podemos ver que
y muchos más tecnologías que se está construyendo, ¿no? O el armamento bélico, ¿no? Le decía, ¿no? Con rayos infrarrojos, etcétera, ¿no? Misiles que van una distancia realmente admirable, ¿no? Velocidades que alcanzan, etcétera, ¿no? Entonces podemos hablar de alta tecnología. Y aquí no he puesto comunicación, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, ¿qué minerales nos permiten que nos comuniquemos usted y yo en vivo, en directo, ¿no? Usted está, no sé dónde está en su casa, no sé a qué distancia está, pero la tecnología nos permite eso. Pero debemos de preguntarnos para que esa comunicación sea así, efectiva, qué minerales estamos utilizando o qué recursos naturales estamos utilizando, ¿no? Esos son los recursos minerales escasos y estratégicos, ¿no? Uno de los ejemplos, varios, vamos a citar varios, ¿no? Coltán, una maldición para el Congo, ¿no? Coltán. El coltán es para construir los celulares, ¿no? ¿No? Entonces, y fíjense, solamente está en Congo, un país de África, ¿no? Y si ustedes leen la historia de este país, ustedes van a encontrar que constantemente está viviendo en una guerra civil, ¿no? Los niños nacen directamente a las armas y quienes hacen pelear son intereses de otros países que dicen, ¿no? Que se peleen, etcétera, ¿no? Coltán, una maldición para el Congo. Es un mineral que solamente está ahí, ¿no? Y sirve para construir celulares, ¿no? Y ese es un mineral escaso. Coltán, el oro negro del siglo XXI, ¿no? Pueden leer, pues no me crean, yo les he dicho, no me crean nada a mí, ¿no? Ustedes corroboren si efectivamente es eso cierto, ¿no? Coltán. Otro, diamantes, ¿no? No estoy hablando de diamantes, digamos, solamente para hacer, digamos, anillo, ¿no? Creo que en la antigüedad y hoy en día también creo que se regala anillos de diamante, etcétera, ¿no? No, eso sería muy, o sea, la cantidad que se requiere sería muy mínima, ¿no? Pero hoy en día prácticamente todas las construcciones, o sea, ustedes tienen que preguntarse, tantas construcciones que se hacen, rascacielos, ¿no? Edificios, etcétera, necesitan, ¿no es cierto?, discos de corte. Y todos los discos de corte, para poder cortar, eso tienen que estar hechos de diamantes. Una forma de demostrar, o un ejemplo típico de del uso del diamante es, por ejemplo, los vidrieros, ¿no? El vidriero pone, ¿no? Tiene un lapicito ahí, pasa y tan golpe y se rompe el vidrio, ¿no? Ese es el diamante. Pero no solamente se utiliza en construcción, sino se utilizan, por ejemplo, para perforar pozos, para perforar minería, etcétera, se utiliza mucho diamante. Entonces el diamante ha tomado, ¿no?, después del coltán, digamos, como el segundo lugar que se utiliza, ¿no? Hace años que no se daba mucha importancia, pero hoy en día mucho, ¿no? Adquiere mucha importancia. Estos son los troqueles para perforar pozos petroleros, ¿no? Porque los pozos petroleros tienen que, o sea, se topan con una roca, tienen que perforar, no pueden parar. Se topan, digamos, con digamos, que sea un mineral duro, digamos, ¿no? Igual tiene que perforar. Entonces, el único mineral que puede perforar a otro mineral es el diamante, ¿no? Y entonces hay formones, ¿no? Hay taladros o brocas hechos, por ejemplo, ¿no?, de diamante que son durísimos, ¿no? Entonces, otro mineral, digamos, que es escaso y estratégico, ¿no? Cobalto, ¿no? Sueño aeroespacial. ¿Por qué el cobalto? Porque o sea, soporta altas temperaturas y altas presiones, ¿no? Y no se va así. ¿Y dónde necesitamos? En las naves aeroespaciales, ¿no? Para que puedan ir de un planeta a otro planeta, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, el paseíto que se van a dar los ricos ya no va a ser de un país a otro país, probablemente sea, ¿no?, visitar otro planeta, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías demandan este tipo de minerales, que en la antigüedad no tenían ningún interés, hoy adquieren mucho, ¿no? Por ejemplo, las turbinas, ¿no?, de los aviones comerciales, ¿no?, son hechos con cobalto, ¿no? Y cada vez hay más aviones, ¿no? Probablemente los autos, probablemente en algún momento se van a incorporar, etcétera, ¿no? Cobalto, ¿no? Manganeso, ¿no? Fíjense, es imprescindible para construir edificios, fabricar latas de refrescos, baterías, portátiles, ordenadores. Estamos hablando de la tecnología que nosotros estamos utilizando. Cada vez queremos mucho más tecnología, cada vez queremos que mi batería de mi celular dure más, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología necesitan este tipo de minerales, ¿no? Manganeso. Aluminio. ¿Quién diría que el aluminio, no?
yo siempre les digo, pregúntense cuántas toneladas pesa un avión, ¿no? ¿Cuántas toneladas pesa un avión? Y ahora pregúntense de qué material está hecho el avión, ¿no? Y solamente, ni siquiera el motor, sino la estructura, ¿no? Donde van los asientos, etc. O el forro que va sobre el armazón, ¿de qué está hecho? De aluminio, gran parte de aluminio. ¿Por qué? Porque es liviano y es resistente a altas temperaturas y altas presiones, ¿no? Y es más, yo les puedo decir ahora, por ejemplo, si alguien es hijo de algún mecánico en su casa, ¿no? O en el taller que trabaja, ¿no? Pregúntenle ustedes a los mecánicos, a los choferes, de qué está hecho el pistón de los motores comunes que tenemos, ¿no? En los autos, en los taxis, en los camiones, etcétera, y le va a decir de aluminio. ¿Y por qué de aluminio? Porque, ¿saben qué? Dentro del motor de estos vehículos que tenemos, del micro, del trufi, del taxi, todo eso, la temperatura dentro del motor alcanza 2500 grados centígrados. ¿Y qué metal resiste esa temperatura o soporta esa temperatura? Uno de los que soporta es aluminio, ¿no? Entonces, ese tipo de minerales es lo que se requiere para la alta tecnología. Cobre, ¿no? Cobre prácticamente, el cobre, ¿no? Por ejemplo, todo el tendido eléctrico, ustedes, ¿no? Todo el tendido eléctrico, o digan, todo lo que es de cable es cobre, ¿no? Es cobre. Ahora todo es cable, ¿no? Tenemos televisión por cable, ¿no? El tendido eléctrico es cobre, ¿no? La telefonía utiliza cobre, prácticamente todos los cables utilizan cobre, ¿no? Entonces, ya se ha vuelto una necesidad, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? La incorporación de baterías, ¿no? De plata zinc, ¿no? Para misiles y cápsulas espaciales, ¿no? En buques, quirófanos y quillas de buques, ¿no? Por ejemplo, en los quirófanos, por ejemplo, el cobre se utiliza mucho. ¿Para qué? Porque el cobre actúa como un fungicida. Y entonces en los quirófanos necesitamos que no haya patógenos. Entonces, todo eso demanda este tipo de minerales, ¿no? Germanio, ahora estamos hablando ¿no? de la fibra óptica, ¿no? Para que haya internet, de ver fibra óptica, etcétera, ¿no? Que el internet en Bolivia es muy lento, ¿no? Entonces tienen que traer una fibra óptica que venga desde Estados Unidos, etcétera. Entonces, para eso necesitamos, ¿no es cierto?, el germanio. También no solamente, ¿no? Fotodetectores, la fibra óptica, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso necesitan minerales de esta naturaleza. Grafito, ¿no? Y nosotros todos los días utilizamos grafito, ¿no? El grafito es la mina del lápiz, ¿no? Pero si nosotros le molemos eso, es un lubricante sólido, seco, ¿no? Si vos te pasas grafito molido aquí, va a resbalar como si tuviera con aceite. Entonces, en las naves aeroespaciales, en los aviones, toda la lubricación es a base de grafito, ¿no? Entonces, tiene una alta demanda este tipo de minerales, ¿no? Grafito, el híbrido industrial, ¿no? Cromo, ni que se diga, ¿no? Poco explotado, ¿no? ¿Dónde necesitamos cromo, no? ¿Dónde? En muebles cromado, ¿no? O en material quirófano cromado para que no se ensarre, ¿no? Las bacterias, los virus no se tengan ahí, etcétera. Cromo, ¿no? Cromado. Níquel, ni que se diga, ¿no? Niquelada, de la niquelada, por ejemplo, que se llama, ¿no? De los instrumentos musicales que hay, ¿no? Para la aviación, etcétera. Fíjense, la salvación de Castro, ahorita ya no es Castro, ¿no? De Cuba, ¿no? Acero inoxidable de la cocina. Unos 2.6 toneladas son necesarios para fabricar cada avión moderno. Níquel. Níquel para hacer rodamientos, si alguien conoce los rodamientos, ¿no? Que se colocan, digamos, en las ruedas, en todo lo que gira se coloca rodamientos. Entonces, todo ese tipo de construcciones que hoy nosotros utilizamos, utiliza este tipo de minerales. Grupo del platinio, estratégico y escaso, ¿no? La refinación de petróleo, resistencia a la corrosión, ácido, etcétera. Este tipo de minerales se ha convertido hoy en día, ¿no es cierto?, como escasos y estratégicos. Titanio, ¿no? Han de haber escuchado titanio, ¿no? Es liviano y durísimo, ¿no? El alma de los aviones, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no es cierto?, más o menos ahí señala que necesitamos más o menos como 70, 80 toneladas de titanio para construir un
un avión moderno, ¿no? Un Boeing 787, ¿no? Entonces uno se puede dar cuenta qué cantidad de titanio necesitamos. Y estos son minerales que la humanidad no lo ha necesitado en mucho, ¿no? La humanidad siempre ha estado, ¿no?, interesado en metales preciosos como el oro, la plata, ¿no?, el bronce, y después probablemente el estaño, el hierro, así. Pero hoy en día este tipo de minerales adquiere importancia, ¿no? Porque cada vez aviones más grandes, ¿no?, que sean intercontinentales, etcétera, ¿no? Fíjense esto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está basado en gran medida en este producto para garantizar mayor protección y resistencia, menor peso, ¿no? Entonces, cada vez necesitamos ese tipo de tecnologías. Entonces, esos son los minerales, ¿no es cierto?, estratégicos y escasos que está afrontando la humanidad. Entonces, yo les voy a decir 4 formas de clasificar. En realidad, 3 formas de clasificar, ¿no? 4, si ustedes quieren. Metálicos, no metálicos. Esenciales, escasos y estratégicos, ¿no? O estratégicos y escasos. Esa es la forma de, por lo menos esa clasificación hoy en día tienen los recursos minerales, ¿no? Una clasificación simple para que podamos entender, ¿no? Ahora, origen de los yacimientos minerales. ¿Cómo es que se han originado, ¿no? Aunque esta diapositiva, alguien podría decirme, debía estar pues en la primera plana, ¿no? En la primera parte donde estamos hablando de recursos minerales. Pero veamos, ¿no?, de qué se trata, digamos. ¿Cómo es que los minerales, o cómo es que hay yacimientos minerales, ¿no? Origen de los yacimientos. Y aquí tenemos que decir, ¿no? Aquí hay 2 cosas que nosotros tenemos que señalar, ¿no? Las 2 teorías vamos a hacer, ¿no? Uno, la teoría del Big Bang, que dice que el planeta Tierra era una masa ardiente, una bola de fuego ardiente que se fue enfriando. Y a medida que se fue enfriando, se fueron formando los diferentes yacimientos de minerales que tenemos hoy. Y la otra es la teoría del creacionismo. Dios ha creado, no sé, muy bien, muy bien. Por favor, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, por favor? ¿O todo está ok? Hola. 17 estudiantes nada más, ¿no? Bueno, me parece fenomenal que estén aquí. Me alegra que ustedes estén ahí. Ingeniero, Adelante. ahorita cuando hablaba de los minerales metálicos y no metálicos, Ujú. en ese caso, esos 2 tipos de minerales son no renovables, ¿no? Claro, son todos los minerales y los recursos energéticos son no renovables. No son renovables, ¿no? Ninguno de los 2 tipos. Incluso los de
lo que son esenciales y los escasos y los estratégicos. Ninguno de los minerales son renovables, ¿no? Se acaban y estamos listos, ¿no? Y seguramente, por ejemplo, los que están buscando tecnología nueva, seguramente van a encontrar otro mineral que pueda sustituir, ¿no? Porque el coltán no va a aguantar, ¿no? Y seguramente vamos a tener que llegar a van a tener que utilizar otro tipo de minerales, ¿no? Pero, o sea, no han inventado, digamos, algún recurso natural. El humano lo que ha hecho es combinar, lo que ha hecho encontrar qué utilidades pueda tener, ¿no? ¿Y eso cómo? Estudiándolo a los minerales, ¿no? ¿Qué cosa puede tener? Ustedes tienen que, si ustedes, por ejemplo, hacen o buscan un YouTube, digamos, ¿no? De cómo es que se escucha, de cómo es que se puede ver mi imagen, ¿no? En tiempo real ante ustedes, o la televisión. Y ustedes pregúntense de qué minerales está hecho, ¿no? O de qué de recurso mineral no metálico están hechos, ¿no? Tienen que ver, y ahí, ¿no? Y ahí vienen las cargas positivas que tiene, los isómeros que tiene, etc. Todo eso tiene que ver, ¿no? Para que pueda ser utilizado de esta forma, ¿no? Pero es estudiándolo a los minerales. Entonces, los laboratorios grandes estudian, ¿no? A los minerales que hay en abundancia. ¿Qué cosa yo puedo utilizar? O dentro de la tabla periódica, ¿qué minerales tienen un potencial, ¿no? Por ejemplo, uno de los que tienen un gran potencial, que es peleado, que todo el mundo está, ¿no? Es el que se utiliza en la energía nuclear, ¿no? Entonces, ese tipo de minerales, ese tipo de estudios hacen. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar, ¿no? Vamos a seguir hablando ¿no? de yacimientos minerales, ¿no? Y ahí les decía de cómo fueron, ¿no? O cómo fueron formándose los yacimientos de minerales. Entonces dice, y ahí les decía, ¿no? Aquí hay dos cosas, dos teorías. Uno, la teoría del Big Bang, que dice que el planeta Tierra era una masa ardiente y se fue enfriando y algunos minerales se fueron acomodando, ¿no? De acuerdo a cómo se fue enfriando, ¿no? Esa es una teoría, que es la más aceptada. Obviamente que la ciencia dice eso y han hecho corroboraciones, etcétera, ¿no? Y la otra teoría es que Dios ha formado así el planeta Tierra, ¿no? Con sus minerales, con minerales acá, con petróleo allá, etcétera, ¿no? Pero esas dos teorías son aceptadas, pero lo que mejor describe es la teoría del Big Bang, ¿no? De cómo, y ha demostrado de que se puede corroborar que fue así, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría del Big Bang? Dice, ¿no? Que esta masa, que el planeta Tierra que hoy tenemos, era una masa ardiente y se fue enfriando. Y en ese enfriamiento se fueron formando los yacimientos de minerales, ¿no? ¿Y qué más dice, no? Y se relaciona con las eras del planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, para que entendamos nomás esta parte, ¿no? Yo cuando hablaba del recurso suelo les decía, ¿no es cierto? Toda la chiquitanía que tenemos nosotros para que se entienda bien, y no solamente aquí, sino, ¿no? La chiquitanía forma parte del escudo precámbrico. ¿Y por qué se llama precámbrico? Porque fue formada en esa era, en ese periodo. ¿Y cuántos años hace el precámbrico? Fíjense, 2.500 millones de años. Es decir, todo este precámbrico que tenemos, que ahora, ¿no? Está la Chiquitanía, Roboreza, Santiago, todo eso, más o menos tiene esa edad. O sea, eran las serranías más altos que teníamos acá. Por eso se llama precámbrico. Y ahí hay minerales, obviamente, ¿no? Entonces, imagínense para que nos demos cuenta, esa cantidad de años fue formada. Y todos los minerales, ¿no? Han sido formados, digamos, de esa forma, ¿no? Y obviamente que se puede corroborar, etcétera, ¿no? Entonces, eso relaciona ¿a qué? Al ciclo de las rocas, ¿no? Al ciclo de las rocas. Magma es una cosa ardiente, una cosa que está, ¿no? Hirviendo, pongámoslo así, ¿no? Y los primeros enfriamientos, los primeros rocas que se enfriaron
formaron las rocas ígneas, ¿no? Las rocas, las primeras, o las rocas madre, ¿no? Aquí. Y esas rocas madres, de alguna manera, fueron sedimentándose, ¿no? Y han formado las rocas sedimentarias, ¿no? Las rocas sedimentarias. Y esas rocas, por otro lado, también, ¿no? Fueron siendo, aquí estos fueron, ¿no es cierto?, transportados, erosionados, ¿no? Por los vientos seguramente que habían, por la lluvia, etcétera, ¿no? O todo lo que ha ido, lo que ha tenido movimiento. Y por otro lado, ¿no es cierto?, por altas temperaturas y alta presión se han ido formando las rocas metamórficas. Entonces se conoce dentro de la teoría del Big Bang estas tres formas de yacimientos de recursos minerales, tanto metálicos como no metálicos. Las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas, ¿no? Estos son los yacimientos grandes. Ahora, dentro de esos están pues los minerales, ¿no? Están el oro, el magnesio, todo lo que los minerales que nosotros podemos encontrar dentro de o en este planeta, ¿no? Pero esta es la diapositiva que explica más o menos de cómo fueron formándose, ¿no? Entonces, dentro de los procesos ígneos, las primeras rocas, yo no sé quiénes, por ejemplo, han estado, digamos, cerca del mar. Las rocas que están cerca del mar son realmente durísimas, ¿no? Por eso es que construyen, ¿no? Edificios grandes, porque uno se preguntaría cómo es que construyen, ¿no? Cerca del mar edificios tan grandes. Entonces, ahí están las rocas más duras que hay. Obviamente eso lo perforan y sobre eso construyen, ¿no? Entonces, esos son los procesos ígneos, ¿no? Y ahí están rocas industriales, están los áridos, está la mica y el cuarzo son ¿no? Las arenas, ¿no? Están las rocas industriales, ¿no? De ese proceso o de ese tipo de yacimientos se saca este tipo de minerales, ¿no? Luego tenemos los sedimentarios, ¿no? La erosión, transporte, sedimentación detrítica. Y aquí están hablando un poco ya, ¿no? De detrítica, de la parte orgánica, ¿no? Sedimentación química y sedimentación orgánica, ¿no? Hablando ya un poco, está hablando de cómo fue influyendo, ¿no? La vida. Por eso yo le decía, ¿no? Cuando hablaba de recurso, por ejemplo, energético, y le decía, el carbón mineral es materia orgánica petrificada. Y esta coincide con lo que estamos diciendo, ¿no? Y la otra es, ¿no? Las rocas metamórficas o el metamorfismo. Eso dan origen a los mármoles, las serpentinas, así como la aplicación industrial como el granito, etcétera, otro tipo de rocas, ¿no? Y entre esas rocas están los minerales, ¿no? Los minerales que utilizamos hoy. Entonces, esa es la teoría, digamos, de la formación de los yacimientos minerales, ¿no? Minas. Yo quiero que entendamos minas como la forma de aprovechar cualquier yacimiento. Cualquier yacimiento puede ser mineral, energético. Las minas son las formas de aprovechar que hay un yacimiento, ¿no? La mina no siempre quiere decir que en esa mina hay mineral, no. Puede haber, ¿no es cierto?, piedra preciosa, puede haber carbón mineral, ¿no? Puede haber cualquier yacimiento, ¿no? Puede haber, por ejemplo, rocas que son para hacer cal, etcétera, ¿no? Minas. Y dice aquí, ¿no? Una mina es el conjunto de labores necesarios para explotar un yacimiento mineral. Y en algunos casos, las plantas anexas para el tratamiento del mineral extraído, ¿no? Las minas también reciben el nombre de explotaciones mineras o simplemente explotación, ¿no? Minas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aprovechamos los minerales, no? Algunos están a flor de tierra, ¿no? A flor de tierra. Por ejemplo, el mutún, si alguien ha ido al mutún, no necesitas cavar, no necesitas cavar para extraer, no, está ahí a flor. O sea, puedes levantar la roca y está con hierro. Las rocas son pesadas, son color rojiza, etcétera. O sea, no necesitas cavar, ¿no? Pero hay otros minerales que tenemos que cavar, tenemos que hacer, ¿no? Entonces, los tipos de minas, hay dos, ¿no? A cielo abierto y subterráneos, ¿no? Para aprovechar los minerales que necesitamos. Cielo abierto y subterráneos. Y dentro de lo que es, por ejemplo, el cielo abierto, estas son las minas, ¿no? De cielo abierto. Y así vamos a tener que aprovechar el mutún, porque está a flor de tierra. O sea, no necesitamos hacer galerías, nada. Seguramente todo el mundo se la van a acabar, está fácil, digamos, para poder aprovechar, ¿no?
Entonces, estos son yacimientos, o diré minas a cielo abierto, ¿no? Y hay minas subterráneas. Obviamente que estos son peligrosos, ¿no? O sea, puede haber un derrumbe, ¿no? Aquí tienen que aprovechar con dinamita, tienen que hacer excavaciones, etcétera, ¿no? Y aquí tienen que poner, los mineros dicen callapo, donde tienen que prácticamente todo poner con madera, porque si no se puede derrumbar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos formas de aprovechar los recursos minerales, ¿no? Minas a cielo abierto y las minas subterráneas, ¿no? Reservas de los recursos minerales, ¿no? Yo les voy a decir, hace rato, bueno, me olvidé de decirles, ¿no? ¿Saben qué? En recursos minerales tenemos cualquier cantidad. La literatura, los estudios dicen, mira, están, todos los recursos minerales que utilizamos están a flor de tierra, o sea, no necesitamos hacer tantas, ¿no? Pero ¿dónde están las mayores, ¿no? Las mayores reservas de los recursos minerales? ¿Dónde? ¿No? Y de los más, obviamente, de los que más se utilizan, no en pequeñas cantidades, sino en grandes cantidades. América y sus riquezas minerales. Dice, en el subsuelo del hemisferio occidental yacen riquezas minerales incalculables, ¿no? Montañas macizas de hierro, extensos yacimientos de cobre y filones de estaño, ¿no? En América, estamos hablando de Sudamérica, ¿no? Gran parte de estas riquezas está intacta, es decir, no hemos utilizado casi nada. Pero ustedes dirán, ¿no? ¿Y cómo es que casi nada? Tanto hierro que se, ¿no? Ustedes dirán, por ejemplo, tanto plata que se han llevado de Bolivia a España, etcétera, ¿no? Pero aún así, todavía hay cantidades enormes de recursos minerales, ¿no? En el hemisferio occidental, es decir, en el hemisferio sur, ¿no? Algunos ejemplos, solamente ¿no? Estos son ejemplos, algunas, ¿no? Los Estados Unidos son grandes productores de hierro, pero ningún país posee yacimientos superior a la calidad como Brasil. Brasil tiene los yacimientos más grandes de hierro en el mundo, ¿no? Les voy a decir algo, ¿no? Si alguien aquí es de Puerto Suárez, a ver, por favor. Voy a hacer esa preguntita. ¿Alguien es de Puerto Suárez, de Quijarro, de Carmen Rivero Torres? ¿Jóvenes? ¿Nadie? Nadie. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque, mira, el mutún que tenemos nosotros, que está, el mutún, ¿no? El límite con Brasil de nosotros es la bahía, ¿no? O la hidrovía Paraguay-Paraná, es un río grande, caudaloso que tenemos, ¿no? Al otro lado de la bahía, al otro lado del río, está el otro cerro que tiene Brasil, que está en el territorio brasileño. Ese es su gemelo del mutún que nosotros tenemos. Esta es una serranía puro hierro, ¿no? Entonces, Brasil tiene cantidades enormes de yacimientos de hierro, ¿no? Chile y Perú poseen grandes yacimientos de hierro. Colombia, México también producen hierro, pero Brasil es el que tiene mayor yacimiento, ¿no? El mayor yacimiento de cobre se encuentra en Chuquicamata, Chile, ¿no? Por eso dice, Chile vive, o sea, gran parte de su economía está basada en la explotación del cobre, ¿no? Ellos venden cobre, mucho cobre, ¿no? Y les voy a decir otra cosita más. Parte de ese yacimiento, o sea, parte de esa provincia metalogénica está en Bolivia. Es decir, nosotros también tenemos, ¿no? En el limítrofe con Chile. Pero Chile es el que tiene yacimientos incalculables de cobre en el mundo. Los estados generan más del 30% de la producción mundial. Perú, Argentina, México, Ecuador y Bolivia también poseen minas de cobre, ¿no? Nosotros tenemos ahí, en la provincia metalogénica que tiene Chile, ¿no? Cuba y Brasil suministran gran parte del manganeso que se extrae de las minas del hemisferio, ¿no? Bolivia, aquí, mira, Bolivia posee mayor yacimiento de filones de estaño que se conoce a nivel mundial, ¿no? Por eso, ustedes yo me puedo atrever a decir que ustedes en alguna oportunidad han leído alguna novela, alguna obra relacionada con la minería boliviana, ¿no? Seguramente en el colegio, ¿no? Nos han hecho leer. Tenemos, ¿no es cierto?, los yacimientos más grandes o los filones de estaño más grandes, más importantes del mundo, ¿no? Por eso que
el occidente, por ejemplo, explota cualquier cantidad de estaño, ¿no? Y hay varias obras que se han hecho. Y lo último, por ejemplo, es los tres varones del estaño, ¿no? Hoshin, Patiño y Aramayo, y están en varias obras mencionando, ¿no? El uno era minero, el otro era comerciante, ¿no? El otro era transportista, y manejaban toda la economía de Bolivia, ¿no? Es un poco para comprender. Impactos ambientales, ¿no? Y sociales de la minería. O sea, ¿qué cosa me trae? La minería, ¿saben qué? Trae impactos sociales muy, muy volátiles, ¿no? Porque si no fuera así, pues, ustedes saben, ¿no? Por historia, es decir, volátiles quiere decir, ¿no? Puede estar hoy día en auge, pero mañana se acabó. No, eso es, ¿no? Es un impacto social muy importante, ¿no? ¿Por qué? No, porque el precio del mineral no es estable, porque el mineral no se come. Entonces, no, si no hay demanda, baja de precio y listo, estamos listos, ¿no? En cambio, los alimentos, o sea, todos los días tenemos que comer. O sea, ¿no? Un día podemos estar sin auto, no hay problema, ¿no? Un día sin celular podemos estar, no hay problema, ¿no? Es más, cuando hubo la pandemia, todo el mundo se paralizó, ¿no? O sea, nada de hierro, nada, no se movió nada. Pero, o sea, sin comida no podemos estar. Entonces, los minerales, ¿no es cierto?, traen impactos sociales muy volátiles, ¿no? Un día puede estar tan poblado, otro día puede estar sin movimiento, ¿no? Por eso es que Potosí fue, después de ser la metrópoli mundial, hoy en día es una ciudad casi abandonada, ¿no? Y cuando lo suben los minerales, recién aparece la gente, etcétera, ¿no? Y no solamente es Potosí, sino todos los departamentos o en el mundo, algunos países que dependen de los minerales. Entonces tiene impactos ambientales sociales que son volátiles, ¿no? Pero los impactos ambientales son a largo plazo, ¿no? De la minería son a largo plazo, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Se puede ver, puede ser que un día esté todita estas casuchas con gente, después de que bajó el mineral, mira, no va a haber nada. Hay pueblos que se han trasladado, ¿no? O sea, aquí había mineral, había una mina y la gente se asentó, se acabó la beta, nos vamos a otra parte, ese pueblo se traslada, ¿no? Hay eso. O sea, no solamente, digamos, tiene ambiental, sino también ese tipo de impactos sociales, ¿no? La minería. Esto es, por ejemplo, lavado de oro en la Amazonía, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué impacto ambiental más grande hay? ¿Qué hay? Sí, lavado de oro. Y no solamente es el lavado de oro, sino también la contaminación de los ríos, ¿no? Con metales pesados, como el mercurio, ¿no? Entonces, tiene sus impactos ambientales. La minería es una actividad a corto plazo, pero con efectos a largo plazo, ¿no? Y una muestra de esto es, por ejemplo, si ustedes estudian, ¿no? ¿Por qué no hay la cantidad de peces que hay o que había en el Pilcomayo? Una de las causas es la contaminación con minerales, ¿no? O con residuos de los minerales, ¿no? Se calcula que conjuntamente con la explotación del petróleo amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios del mundo. ¿Por qué bosques? Dos razones. Necesitamos carbón, ¿no? Para fundiciones, etc. Y necesitamos poner dentro de las minas, ¿no es cierto?, protectores de madera. Entonces, y todas las minas tienen eso. Entonces, tienen que deforestar, ¿no? Esto, ¿no? Tranquilamente, es en la Amazonía, pues, ¿no? Un impacto ambiental, social, ¿no? No, están lavando oro, como sea. Yo me acuerdo, yo no sé quién es, por ejemplo, aquí de San Ramón, ¿no? Si alguien es de San Ramón, no me va a dejar mentir. La zona de San Ramón se lava oro, ¿no? Se lava oro. En el año 1983-84 estaba en su auge San Ramón, ¿no? Y ha hecho que progrese rápidamente. Pero después, seguramente ya no hay la misma cantidad de oro, entonces el pueblo se apagó, ¿no? Y desde esa vez quedó así, ¿no? San Ramón, y está ahí, ¿no? Después de tener mucha gente, habían panaderos que llevaban pan desde Montero, todo el mundo hacía negocio, ¿no? Y donde hay minería, ¿no? Ahí se abren bares, se abren restaurantes, transporte, etcétera. O sea, es un efecto multiplicador muy rápido, pero también cae muy rápido, ¿no?
Entonces hay contaminación por remoción, es decir, se remueve suelo, ¿no? Grandes cantidades de suelo se mueve, ¿no? Se tiene que cavar, ¿no? En San Ramón hacían excavaciones, etcétera, ¿no? Se contamina el agua. Si alguien, por ejemplo, es de Potosí, ¿no? O de Oruro, ¿no? Donde hay ingenios mineros, el agua sale ese color, ¿no? Ese color azufrado. Y seguramente de todas las minas que hay ingenios salen. Antes no habían lagunas de oxidación, ¿no? Y entonces salía esa agua. Esa agua le han hecho canciones, le han hecho, ¿no? O sea, un poco, digamos, de culto, rindiéndola en el agua contaminada. Y toda esa agua, por ejemplo, en el caso del Potosí, desemboca en el Pilcomayo, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber contaminación? ¿No? Polvo, ¿no? Es, por ejemplo, removiendo el suelo. Yo estaba en la fábrica de cemento Yacuse, antes de llegar a Puerto Quijarro, ¿no? Y hay un yacimiento, o dos yacimientos inmensos de caliza. ¿Cuál es caliza? Esa piedra que se utiliza, que han de haber visto en los trillos, etcétera, ¿no? O esa piedra para hacer cemento, o esa piedra para hacer concreto, ¿no? Y ahí tienen que excavar primero con dinamitas para poder rajar, etcétera. De ahí entra la oruga y lo dejase, etcétera. Tienen que sacar y se genera cualquier cantidad de polvo, ¿no? Y su alrededor saqué una foto de una planta. Mira cómo están, ¿no? Y no es pues a una plantita, sino todo alrededor, digamos, ¿no? Medio kilómetro, digamos, a la redonda, ¿no? Se provoca ese tipo de contaminaciones, ¿no? Accidente en las minas, ustedes han de haber escuchado. Y esa vez nos ha hecho una demostración. Fuimos con los estudiantes de ingeniería ambiental, una demostración de detonación de una dinamita. Y a nosotros nos han llevado lejos, ¿no? Y mira, cabalmente vino una piedra y dio en el techo, ¿no? Y obviamente rajó, digamos, estamos en un galpón, el techo del galpón, ¿no? Entonces, los accidentes son casi continuos, ¿no? En la minería, ¿no? Mucho más en minas subterráneas, ¿no? Y si ustedes revisan accidentes en minas, ustedes van a encontrar, ¿no? No hace mucho, digamos, en Bolivia, por ejemplo, en Tipuani se ha derrumbado una mina, ¿no? Han de haber escuchado en Chile, por ejemplo, se derrumbó, han tenido que sacar con cápsulas, etcétera, ¿no? Pues ahí tiene accidentes, tiene sus problemas las minas, ¿no? Es, por ejemplo, un accidente en una mina a cielo abierto, ¿no? Se ha derrumbado, se ha llevado casas, o sea, todo lo que ha pillado en su camino, ¿no? Puede ocurrir esto. Mucho más si hay algún sismo en ese lugar, ¿no? Algún movimiento, digamos, telúrico que pueda haber, ¿no? Mucho más los accidentes serían fatales, digamos, en minas de cielo abierto, ¿no? Ahora, para terminar, mira, por eso les decía, es una clase cortita, ¿no? Y aquí, los minerales se miden en unidades de masa, es decir, se cuantifican en unidades de masa, ¿no? No hay por dónde perderse. Ahora puede haber gramos, ¿no? Puede haber onza troy, ¿no? O puede haber libra fina, libra esterlina. Bueno, son unidades de masa, ¿no? Los minerales se venden en unidades de masa. O sea, no vamos a vender, ¿no? En volumen, ¿no? Sino en unidades de masa, ¿no? Y ahí tienen ustedes una equivalencia, etcétera, ¿no? Y listo, ahí acaba, digamos, la presentación de recursos minerales, ¿no? Cortita, como les dije, va a ser esta clase la más corta que hay. Y ahora espero preguntas. Preguntas, jóvenes. Hola. ¿Están ahí? Mieche, parece que se fueron. No, ingeniero, estamos aquí. Sí, ingeniero, estamos escuchando. Sí. Ok, entonces eso era la presentación de recursos minerales. Ahí vamos a terminar. Esta es toda la primera parte. Quiero decirles que tenemos el 50% de avance, ¿no? de la materia, ¿no? Obviamente sería bueno, pues, ¿no? Visitar una mina para hablar de todo eso, pero es difícil. Y yo les voy a decir, antes, cuando eran, bueno, poco hace antes de 2015, nosotros íbamos al Mutum para ver, ¿no? De cómo estaba, ¿no? De cómo están los recursos. Incluso hemos llegado hasta Puerto Buch, ¿no? Porque por ahí va a ser transportado, pero con las restricciones que tenemos un poco difícil, probablemente se va a ir normalizando de a poco y probablemente se pueda viajar para ver también.
De todas maneras, eso es, digamos, lo que tengo preparado para ustedes. Ustedes pueden completar un poco más. Vamos a hablar de la minería en Bolivia, vamos a hablar dónde están, qué provincias tenemos, dónde están las minas más importantes. Nosotros en piedras preciosas que tenemos, qué cosas tenemos. Hay algunas piedras preciosas que tenemos, ¿no? Si alguien es, por ejemplo, de San Matías, ¿no? Debe saber que en el AMNI San Matías tenemos las minas de piedras preciosas, etcétera, ¿no? Por eso les decía, Santa Cruz probablemente puede ser un departamento minero más que Potosí, más que Oruro, ¿no? Porque tiene todos los minerales que se pueden comercializar. Con eso hemos terminado. Si tiene alguien alguna pregunta, si no, vamos a terminar acá, vamos a dejar acá. El día sábado nos vemos por aula virtual o ¿no? de la forma virtual para resolver ejercicios. El día martes a estas horas ya vamos a salir de nuestro primer parcial, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Yo quiero que todos ustedes se vayan con sus megas, ¿no? De repente hacemos parte virtual o una parte escrita, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero tengo que gestionar incluso las aulas, en qué aula, etcétera, ¿no? Yo voy a hacer eso el día lunes para que podamos dar nuestro primer parcial. No sé si tienen alguna pregunta, si no, nos veríamos el día sábado. Adelante, jóvenes. Disculpe, Adelante. ¿el examen va a ser de 2 personas? Eso lo vamos a decidir allá, ¿ya? De repente me animo y vamos a hacer entre 2, ¿no? O me desanimo, probablemente individual. Pero además, si son individuales, vamos a decir a la computadora que junte al azar 2 estudiantes, ¿no? Sin mirar color, apellido, estatura, nada de eso, ¿no? Al azar que junte. Sí, está bien. Ok. Muy interesante. ¿Será que puedes subir a la plataforma las diapositivas? Es que solamente está hasta recursos suelo y ya hemos avanzado 3 más, recursos forestal y también otros temas, no me acuerdo ahorita los nombres. Ya, enseguida voy a trabajar para subir, ¿no? Pero esta presentación también se los voy a subir al grupo de WhatsApp. Ya, ingeniero. ¿Alguien más? Ok, entonces estamos con buen avance, esperamos terminar en el semestre al 100%, ¿no? Y nos vemos el día sábado. Jóvenes, hasta el día sábado, nos vemos, chao. Hasta luego, ingeniero. Luego.